Hoy vamos a continuar con el estudio del Salmo que iniciamos hace 15 días. Hace 8 días no continuamos, pues porque fue el cumpleaños de la iglesia, fue una jornada de bautismos en la finca donde hace 7 años hicimos los primeros bautizos de la iglesia. Entonces, pues el tema era conforme a lo que íbamos a celebrar. Y cortamos ahí el estudio del Salmo, pero hoy vamos a continuar. Hoy continuamos con la segunda parte del Salmo 30. Entonces, yo lo invito a que abra sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 30 del Salmo. Y vamos a orar un momento para que sea Dios disponiendo todos nuestros sentidos para la edificación a través de su palabra. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti y me presento, Señor, delante de ti como un instrumento tuyo al servicio, Señor, de tu obra, poderoso Señor. Que seas tú, Señor, creciendo para que yo mengüe, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, sea exaltada. Que tu palabra, Señor, sea engrandecida, Señor, entre las naciones, poderoso de Israel. Y que sea yo simplemente un instrumento tuyo, Señor, para publicar tu verdad. Cariñoso Espíritu Santo de Dios, tú abriendo puerta para la palabra en esta mañana. No solamente, Señor, en esta congregación, sino en cada iglesia en esta ciudad, donde es predicado tu nombre, poderoso de Israel. Te alabamos, buen Señor, y te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de Señores. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien. Salmo capítulo 30. Hace 15 días estudiamos la primera parte que correspondió desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y titulamos esa predicación, el sermón, con una pregunta. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue el título? A ver. ¿Qué gratitud tienes con el Dios Santo? ¿Cómo muestras esa gratitud por todo lo que Dios ha hecho por ti? Por todo lo que Dios ha hecho a través de toda su vida. ¿Cómo evidencias esa gratitud? Hoy vamos a entrar a la segunda parte del estudio de este salmo y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Y dice así la bendita palabra de Dios. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. La predicación de hoy la he titulado El favor de Dios dura toda la vida. Oído, iglesia, el favor de Dios dura toda la vida. Y hay muchas ocasiones donde el ser humano dice, oiga, pero yo no he visto el favor de Dios en mi vida. Yo no veo el favor de Dios en mi vida. Y lo hace de tal manera que evidencia un desconocimiento total de la palabra de Dios y del carácter de ese Dios santo. Dice el versículo 5, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y es que el salmista está animando a otros
para que alaben y continúen alabando y dando muestras de agradecimiento a Dios a pesar de las dificultades que puedan estar sobrellevando. A pesar de las dificultades que se puedan estar experimentando, porque en esta vida estamos sujetos a cualquier clase de sufrimiento. Y el hecho de que ustedes y yo estemos en Cristo no es el hecho de llevar una vida todo el tiempo color de rosas. Dice la Escritura que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerá persecución. Padecerá persecución. Y estamos expuestos a sufrir toda clase de vituperios, toda clase de vejámenes por causa del Evangelio. No sé si ustedes habrán escuchado una noticia en el Canadá. En el Canadá hay una iglesia cristiana que le prohibieron congregarse en recinto cerrado. El gobierno, el Estado les prohibió congregarse. Y esa iglesia decidió entonces, listo, nos prohíben congregarnos en un recinto cerrado, vamos a congregarnos en un lugar público, un lugar ventilado. Y el pastor de esa congregación empezó a congregar, a citar las personas, y todo el mundo acudía a los parques. Y fue amonestado nuevamente por el gobierno que no se congregara. Y continúa haciéndolo. Segunda amonestación, no se congreguen, va en contra de la ley. Pero sí los cines todos abiertos, sí los centros comerciales llenos. Y la tercera amonestación, y él continuó haciéndolo. Es una noticia vigente ahora. Y fue tan tenaz que el gobierno le puso una multa a esa congregación de $166,000. Imagínese la millonada por incumplir. Algo que ni en muchos años le va a entrar a esa congregación, porque es una congregación como de 200 personas nomás. Imagínense, ¿de dónde vamos a sacar 500 millones de pesos? Y entonces alguien le preguntó a este pastor, bueno, ¿y usted qué piensa hacer? Dice, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire el convencimiento tan interesante. Dijo, y vamos a seguir congregándonos en público. Porque es que vemos una degeneración total en las altas esferas del gobierno mundial, que hay un menosprecio tal a Dios y a las cosas que tienen que ver con Dios, y un abrazamiento a todas las cosas que van en contra de Dios. Porque cuando a este mismo pastor estaba en una jornada de bautismos, uno de esas comunidades LGBTI fueron allá a sabotearle el acto, el sacramento del bautismo, y habían policías ahí y no les dijeron nada. Y esa comunidad LGTBI les tiraba cosas, les tiraba papeles, se burlaban, gritaban, y no hubo autoridad para ellos. Pero cuando ese pastor en un sermón predicó lo que dice la palabra, invitándolos a ellos al arrepentimiento, entonces le cayó todo el peso de la ley. Dice la Escritura, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo.
¿qué tan dispuestos estamos nosotros a obedecer a Dios antes que a los hombres? O a obedecer a Dios antes que a mi propio ego. Dice la Escritura que el que quiere venir en pos de mí, ¿qué haga? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero no permita que esa ira de Dios permanezca, que ese enojo de Dios permanezca en usted. Porque un momento será su ira, pero el favor de Dios, pero su favor dura toda la vida. Por la noche será el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y aquí David, por su propia experiencia, muestra que el favor y la gracia de Dios son mucho más grandes y duraderos que su ira y castigo. David había recibido castigo de parte de Dios. Claro que sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando inicia su reinado? Cuando tiene un hijo producto de quitarle la esposa a su mejor general. Y Dios le manda una enfermedad al hijo. ¿Y qué hace David? Ayuna, ora, llora, clama, mientras su hijo vive. Rasga sus vestidos, por si quizá Dios tuviera compasión de él y su hijo viviera. ¿Pero qué pasó? ¿Dios le sanó el hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12. El hijo muere. Y el susto de todos sus sirvientes, pues para darle la noticia. Ahora, ¿cómo hacemos para decirle al rey que su hijo murió? Mire, si él estaba todo desesperado. Pero el rey mira a su alrededor y ve la angustia de sus siervos y asume: mi hijo murió. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el rey? Se levanta, se baña, come y bebe y continúa. Y viene el asombro de los siervos, de los sirvientes de David. 2 de Samuel 12, del 21 al 23, dice: y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, tú ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y David le respondió, ¿qué le respondió? Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vivirá el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué sigo orando? ¿Acaso yo puedo hacerlo volver? Yo voy a él, porque él sabía que él iba a morir también, pero él ya no volverá a mí. Él no se quedó ahí postrado, él se levanta y reconoce el señorío de Dios. Y reconoce que Dios siempre mantiene el control absoluto de todas las cosas. Por eso aquí escribe, por su propia experiencia, él está mostrando que el favor y la gracia de Dios son mucho más grandes que quedarse hundido en un dolor. Isaías capítulo 54, Isaías capítulo 54,
Versículo 7. Dice la bendita palabra de Dios. Es que esta frase que escribe David en el versículo 5 no es algo que él se haya inventado. Es doctrina de Dios. Capítulo 54, versículo 7 al 8. Dice lo siguiente: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Mire lo interesante. Le dice al profeta Isaías, mire, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Mire, iglesia, algo que nosotros debemos entender es que el enojo de Dios, la ira de Dios dura ¿hasta cuándo? Hasta que usted mismo se levante y clame a esa mano que lo está golpeando. Porque nada sucede sin la voluntad y el permiso de Dios. Si estoy siendo golpeado, es porque Dios lo ha permitido. Y tengo que levantarme a clamar a esa mano que me está golpeando, para que tenga misericordia de mí, para que ese sol de justicia brille en mi vida y Dios tenga misericordia y aplaque su mano que me está castigando, que me está corrigiendo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es una evidencia de que usted realmente es hijo de Dios. Cuando usted pasa por una tribulación, usted no simplemente se echa al abandono, es que nadie me quiere, nadie me llaman, a todos me odian, pobrecito el gusanito. Sino que usted se levanta en poder y dice, Señor, esa leve tribulación debe producir en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque me está animando y me está invitando a ¿qué? A orar más, a confiar más en el poder de ese Dios santo, santo, santo. Y me está invitando a analizar mi vida. ¿Estoy siendo agradecido con Dios? ¿Cómo estoy evidenciando mi agradecimiento con ese Dios santo? Que fue el tema de hace 15 días. ¿Cómo lo estoy evidenciando? ¿O me estoy durmiendo en mis laureles simplemente? Nosotros como iglesia debemos que mirar y maravillarnos todo el tiempo ante esa gracia de Dios que es soberana. Ante esa gracia de Dios que ha sido dada a nosotros. ¿O acaso nosotros, que nos consideramos hijos de Dios, tenemos menos pecado que aquellos que no tienen a Dios? ¿Somos menos pecadores que ellos? Es la pregunta. La Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿acaso nosotros tenemos menos escoria que ellos?
Delante de Dios somos iguales, o peores, porque al menos nosotros tenemos un conocimiento de la verdad de Dios y continuamos en nuestro egoísmo, encerrándonos en nuestras soberbias, desconociendo el favor de Dios. ¿Acaso para que Dios tenga misericordia de nosotros, será que ellos que están afuera han pecado con más frecuencia que nosotros? ¿Será que la gente sin conocimiento de Dios peca más que nosotros? Por cuanto todos pecaron. Y si nosotros estamos aquí, es porque estamos ¿cómo? Enfermos. Y necesitamos de ese médico, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Son los enfermos. Por eso buscamos a ese Dios santo, para que nos santifique con el poder de su palabra. Él está airado con ellos, al igual que con nosotros, a causa de la tibieza que hay en nuestro corazón. Recuerde lo que dice por allá en Apocalipsis: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué pasa? Te vomitaré de mi boca. ¿Acaso es que hay una evidencia en su vida de que en su corazón hay una llama tan ardiente de amor hacia Cristo, más que aquel que no tiene conocimiento de Dios? Arde su corazón de amor hacia Cristo, que anhela conocerle cada día más y más, y que se deleita cada vez que hay un conocimiento nuevo de su palabra en su corazón. Cuando hay la oportunidad de memorizar algo más de su palabra, arde su corazón de amor siempre. ¿Acaso eso es lo que lo diferencia a usted de los otros, para que Dios tenga misericordia de usted? ¿Acaso sus pies han guardado siempre los caminos de Dios sin vacilar y no se han apartado ni a la derecha ni a la izquierda en ningún momento de su vida después de que han conocido la gracia y la misericordia de ese Dios santo? ¿Se han salido del camino en alguna vez en su vida? Sin duda todos lo hemos hecho, sin excepción. Dice por allá Eclesiastés, dice: no hay justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Porque aquel que dice que no peca, dice Primera de Juan, capítulo 1, dice, es un mentiroso y hacia Dios mentiroso. Por tanto, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, reconocidos por Él, afirmados por Él, reconozcamos que esas misericordias que Él tiene para con nosotros son tan grandes y debemos vivir tan agradecidos, que Él no esté tan airado con nosotros como lo está con aquellos que no tienen esperanza, que son aborrecedores de Dios, que aún escuchan la palabra de Dios, aborrecen su evangelio. Es una gran misericordia que Él no esté tan airado con nosotros como lo esté con ellos.
porque nosotros llenamos la misma medida. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la diferencia es que en el versículo 24 del Romanos capítulo 3 dice que nosotros hemos sido justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él pagó la deuda. ¿De qué me vanaglorío yo? ¿De qué me glorío? Si la gloria es toda para Cristo, si la gloria es toda para ese Dios santo, santo, santo. Mire, iglesia, en su favor hay vida. En su favor hay vida. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. En su favor hay vida. Él ha venido, ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. ¿El enemigo para qué viene? Solamente para hurtar, para robar, para matar, para destruir. Mire, iglesia, el favor de Dios es tan grande y es tan sobrenatural que si un alma condenada fuera admitida a gozar de los placeres de la vida eterna sin el favor de Dios, el cielo sería un infierno para él, porque él no se hallaría ahí. Pero si un alma elegida con el favor de Dios fuera echada en el infierno, pero que allí retuviera el favor de Dios, el infierno sería un cielo para él, porque ni aun todos los demonios podrían arrebatar ese favor y esa gracia de Dios en él. Pero nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo alguien en el infierno, en esas llamas donde el fuego nunca se apaga, puede estar feliz? Bueno, hay un ejemplo escritural. ¿Se acuerdan de Daniel, de los amigos de Daniel, cuando fueron echados al horno de fuego? Ellos estaban gritando en medio de esas llamas, que aun cuando los soldados se acercaron para lanzarlos, fueron muertos a causa de la orden apremiante del rey, que debía ser calentado 7 veces. ¿Qué fue lo único que se les quemó en ese horno de fuego ardiente? Solo sus ligaduras. Y ellos andaban paseando tranquilos y riéndose, contentos, porque el favor de Dios estaba con ellos. Echaron 3 y el rey, ¿cuántos vio? 4. ¿Acaso no fueron 3 los que echamos? Pero yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y se pasean por el horno de fuego sin sufrir daño alguno. ¿Qué los hacía tan felices en ese horno de fuego? El favor del Dios santo, santo, santo. Y la determinación que Dios puso en ellos para no inclinarse ante la estatua que había levantado el rey. Porque la respuesta de ellos fue la siguiente: el Dios nuestro, si Él tiene la potestad de librarnos de las llamas de fuego, y aún así, si no lo hiciera, moriremos con gozo, pero nunca nos inclinaremos ante otro Dios que no sea nuestro Dios. Y vemos la respuesta de Dios.
Y vimos esa respuesta tan sobrenatural de ese Dios santo, santo, santo. Por eso, si un alma elegida fuera echada en el infierno y retuviera el favor de Dios, el infierno mismo sería un cielo para él. Y ese gozo no podrían quitárselo todos los demonios del infierno, porque estaría allí con el favor de Dios. Y esa noche llena de tinieblas sería transformada en día para ellos. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cuando viene ese sol de justicia, cuando viene Cristo a nuestras vidas, entonces podemos enjugar nuestros ojos después de un largo llanto de dolor. Y esa alegría de saber que Cristo está con nosotros, está en nosotros, echa fuera toda pena y toda amargura que esté creciendo en nuestro corazón. ¿Quién de nosotros no está contento y gozoso conociendo a Cristo? Si no hay gozo en el corazón del creyente, entre más conozca a Cristo, pues no es un creyente. Simplemente será un simpatizante. Están dentro de nosotros, pero no son de nosotros. Esos primeros rayos de la mañana traen consuelo a nuestras vidas cuando Cristo viene con el amanecer, cuando son abiertos nuestros ojos, cuando hay una certidumbre de nosotros que en cualquier problema y en cualquier necesidad acudimos ¿a quién? A la luz verdadera. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay una escritura que me encanta mucho y es Isaías, capítulo 5, versículo 20. Quiero que vayamos allá. Isaías, capítulo 5. El que lo tenga, lo lee fuerte, por favor. Perdón. Capítulo 8, versículo 20. Lo leen fuerte. A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a eso, es porque no les amanecido. Muy bien. Otra versión, por favor. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Muy bien. En cualquier momento y situación de mi vida, si mi mirada no se dirige a Cristo, a su palabra, es porque toda la vida he permanecido en tinieblas, porque aún no me ha amanecido. Pero si en cualquier dificultad, en cualquier momento de mi vida que caiga en la oscuridad del pecado, de la desesperación, acudo a la palabra, a la ley y al testimonio, es porque mi vida siempre está regida y dirigida por la luz de Cristo. Pero si no, es porque nunca me ha amanecido. Es porque esa luz del Evangelio no resplandece en mi vida. Y todo creyente sabe que Cristo es la luz del mundo. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. El dolor solo dura
hasta que esa luz de Cristo vuelva a alumbrar en su corazón. Por eso ese dolor, esa pena, ese soberbia o lo que sea que yo esté sintiendo en mi corazón, ese dolor o ese abandono que yo esté sintiendo, solo dura hasta que mis ojos estén puestos nuevamente en Cristo, en el sol resplandeciente de la mañana. Porque cuando esa oscuridad se va y se desvanece por la luz de Cristo, también se desvanece el dolor, se desvanece la tristeza. Y esto nos conduce a tener una razón para cantar gozosos cánticos de adoración delante de Dios y deleitarnos alabando al Dios santo, santo, santo. Todo el tiempo hay una pregunta en nuestro corazón. ¿Por qué nos dejamos abatir tanto? ¿Por qué apenas cuando llega el dolor, la amargura en nuestro corazón, no doblamos nuestras rodillas y acudimos a aquel que tiene la capacidad de restaurar nuestro corazón? Cuando vamos a Él, vemos que las cosas ya no se ven igual, porque hay una luz que alumbra. Hay una luz en nuestro corazón, que aunque estemos tristes, pero tenemos ese poder de Dios para tolerar las cosas. Que aunque las cosas que se nos ponen enfrente sean tan duras o parezcan tan duras, no son imposibles, porque hay un Dios que pelea por nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice Éxodo 14:14. Podemos ver las cosas tan malas delante de nosotros, pero no hay desesperación, porque hay una esperanza, y esa esperanza es Cristo. Porque aunque por la noche dure el lloro, a la mañana vendrá la alegría. Y aún tiene que ver con el final de nuestras vidas. Aun cuando llegue ese momento de morir, ese valle de sombra de muerte, tenemos la esperanza de que vamos a resucitar a ese sol de justicia. Y vamos a estar con Cristo todo el tiempo. Es nuestra esperanza. Aún estemos atravesando ese valle de sombra de muerte. Y es una maravilla saber y tener un conocimiento de que si estamos en Cristo, nuestra muerte física solamente va a ser una puerta de entrada a una vida eterna y gloriosa al lado de nuestro Señor Jesucristo. Porque por un momento durará el lloro, pero su favor dura toda la vida. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Versículo 6. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Mire lo interesante. Esta prosperidad le había causado como una seguridad tan vana y tan cómoda al rey David,
que estaba más que seguro en Dios, estaba seguro en sí mismo. Por eso aquí no dice en la prosperidad que Dios me dio. Él está diciendo en mi prosperidad. No seré jamás conmovido. Y mire, iglesia, cuando todos los enemigos de David estaban quietos ya, apaciguados, y su hijo rebelde que buscaba matarlo ya estaba muerto, ¿qué sucedió con David? Dijo, no, yo ya estoy tranquilo, y de aquí nadie me puede mover, me puede sacudir. Y entonces dice, en mi prosperidad, dije yo, no seré conmovido. Se le olvidó en un momento a David que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y hay una semejanza aquí con aquel necio que dijo en su corazón, alma mía, muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate. Hay una necedad aquí. Y hay una ignorancia en David en ese momento, porque empieza a poner su confianza en él mismo, en sus propios recursos, en su propia sabiduría, desconociendo el dominio absoluto de Dios. Proverbios 1:32 dice lo siguiente, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hay mucha gente que dice, ¿yo qué necesidad tengo de congregarme? ¿Qué necesidad tengo de creer en Dios? Si la vida me ha dotado de todo lo que necesito. Tengo un buen capital, tengo un buen sueldo que me llega fijo. Ahí está, 10, 12 millones, 5, 1, pero ahí tengo. Entonces, estoy tranquilo. ¿Quién me puede quitar eso? Y su confianza no está puesta en el Dios que le da todas esas cosas, sino en quién, en Él mismo. Hay una escritura por allá en Abdías 1, 3 y 4. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? De aquí donde estoy, ¿quién me puede dañar? Continúa diciendo, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Por la soberbia de un corazón que pone su confianza en las cosas terrenales y no en el Dios que le da todas las cosas en abundancia para que supla las necesidades de su pueblo. Cuando uno va y le habla a una persona pudiente, ellos dicen, pero yo de qué tengo necesidad, vaya, compartan este evangelio a los pobres. ¿Por qué hablan así? Porque creen que el evangelio es
o que el creer en Cristo o el creer en Dios es para que les dé prosperidad económica, pero hay algo que ellos no tienen, y es la salvación gratuita, la gracia de ese Dios santo, y eso es lo que le vamos a compartir. Pero el duro de corazón no entiende. Jeremías 22:21 dice lo siguiente. Jeremías capítulo 22, versículo 21, dice: mire, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. ¿Qué le dice Dios al próspero? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas, sino en ¿quién? En el Dios vivo. Porque las riquezas, ¿qué pasa? Se harán alas como águila y volarán al cielo. Todo el tiempo Dios amonestando a un pueblo para que coloque su mirada en Él, solamente en Cristo, en el Dios Santo. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, habla de una ciudad, de un pueblo que trabajaba solo para sus deleites, que era próspera, pero solo para satisfacer su propio ego. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50, dice lo siguiente: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, ¿qué hizo? Las quité. Las quité. Y nosotros vemos eso en la historia bíblica, que fueron destruidas 4 ciudades: Sodoma, Gomorra, Acma y Seboín. Y el salmista está reconociendo que estaba viviendo una actitud de autosuficiencia, y la tentación de esa actitud es muy sutil y es muy peligrosa, porque estaba poniendo su esperanza en su riqueza, en su reino, y estaba teniendo una piedad centrada solamente en sí mismo, en su prosperidad. Por eso dice: en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. La tentación de tal actitud no es la gloria de Dios, porque es una piedad que se centra en su propio yo, en su propio ego, y muy pronto va a tambalear. Cuando todos los enemigos de David y su hijo estaba muerto, fue el momento de más peligro para él. Cuando un ejército viene de ganar una batalla, ¿qué hace ese ejército?
Se pone a celebrar. Y ahí es el momento de mayor peligro, porque está confiado. Y puede venir el enemigo y tomarlos por sorpresa. Y es que, iglesia, ninguna tentación es más peor que la tranquilidad. Cuando usted se siente tan tranquilo, tan seguro de lo que tiene, que menosprecia a los demás por no tener nada, estamos en el mayor peligro, porque estamos bajo la caricia de ese sol de la prosperidad. Mire, iglesia, el que usted crea que está siendo mimado por Dios y no probar nunca la tribulación, es una muestra de que Dios nos tiene descuidados. Es una muestra de que Dios nos tiene muy descuidados, más que ser una muestra de su amor. Porque cuando vemos y vivimos toda nuestra vida como tan pacífica, como tan tranquila, ¿qué lo mueve a usted a orar? ¿Qué lo mueve a usted a buscar de Dios? Necesita usted tener momentos donde se obligue a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios muestra su amor en la tribulación. Dije yo, no seré jamás conmovido. Aquí vemos esa necedad de David, porque ha dicho más de lo prudente, ha dicho más de lo que debía decir. Dice la Escritura que Dios ha fundado el mundo sobre las aguas. Pero si yo me atrevo a edificar sobre las aguas, ¿yo soy Dios? ¿Qué va a suceder si yo edifico sobre las aguas? Soy un necio, me voy a hundir. Muy desgraciado el que edifica sobre el mar, sobre las aguas. Se está construyendo su propio final. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Versículo 7. Porque tú, oh Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Punto. Y termina este versículo diciendo, escondiste tu rostro de mí. Ahora el salmista está reconociendo que por la buena voluntad de Dios fue establecido y que debe todo a Dios. Después de que dice que es en su prosperidad, ahora reconoce que todo lo debe a Dios. Reconoce que si Dios esconde su rostro, cae al piso toda esa estabilidad que tenía. Cuando Dios esconde el rostro de un creyente, todo lo que tiene, donde tiene su confianza, se le derrumba. Porque la única esperanza que tiene el creyente, que tiene el Hijo de Dios, es ver la gloria de Dios todo el tiempo. El salmista está creyendo que su crisis vino por causa de esta insuficiencia,
que Dios escondió su rostro de él por causa de esa autosuficiencia que él dijo tener. En mi prosperidad jamás seré conmovido. Y aquí está comparando, está hablando todavía más allá de lo que debía hablar, porque está comparando su estado con el de una montaña. Ustedes se acuerdan en el Salmo 29, en el Salmo anterior, cuando él hablaba del monte, de los grandes montes, el Líbano, el Sirión, que Dios los ponía a saltar como becerros. Se le había olvidado que aún Dios mueve las montañas. Y aquí está diciendo, tan confiado en sí mismo, que está comparándolo como una montaña. Y estoy tan seguro que Dios me ha afirmado como un monte fuerte. Y el ejemplo de monte fuerte es el Líbano, el Sirión, que el justo de los cuales había hablado en el capítulo 29. Que esa voz de Dios hace temblar los montes, hace temblar la tierra, hace saltar el Líbano como un becerro. Porque es que la prosperidad nos hace sentir y nos hace pensar que ni siquiera Dios puede arruinarnos. Que esa riqueza que yo tengo va por encima de la voluntad de Dios. Y mi confianza está puesta en eso. Y es el engreimiento más común en todas las personas. Todo el tiempo el hombre está poniendo su confianza es en las riquezas, las cuales son inciertas. Y ese orgullo, Dios lo derrumba. Porque Dios humilla a los soberbios, a los altivos, y da gracia a los humildes. Y miramos cómo obra Dios para corregir la equivocación de su siervo. Dios esconde su rostro, porque termina el versículo 7 diciendo, escondiste tu rostro y fui turbado. Dios no tuvo necesidad de aplicarle ningún golpe alguno, ninguna derrota que lo destrozara. Bastó con que Dios escondiera su rostro de él. Y esto prueba unas cosas. Primero, que David era un santo genuino, porque el que Dios esconda el rostro en la tierra de alguien, para el pecador le da igual. Pero cuando el Hijo de Dios se siente abandonado por Dios, hay un desespero de querer volver a ser partícipe de ese gozo de la salvación. Por eso el rey David en un salmo dice, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El que Dios esconda el rostro no significa nada para un pecador. Pero el gozo del santo, del escogido de Dios, depende de la presencia diaria de su Señor en su corazón. Por eso todos los días madruga a buscarlo,
Por eso todos los días anhela conocer un poco más acerca de su Señor. Por eso todos los días quiere moldearse más a su imagen. Por eso todos los días ve que no quiere conformarse a este siglo, sino que quiere ser cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Mire, iglesia, es necesaria las tribulaciones, es necesario los sufrimientos, es necesario los padecimientos, porque es que los goces engendran confianza, y la confianza da lugar al descuido, y el descuido mío de las cosas de Dios, cuando yo me descuido de mi salud espiritual, hace que Dios se retire y da oportunidad para que Satanás obre a escondidas como solo él lo sabía hacer. Por eso dice la Escritura: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y el diablo también huirá de vosotros. Pero si yo me alejo de Dios, ¿en dónde quedo expuesto? Al lazo del diablo, expuesto a la voluntad de Él. Todo el tiempo, cuando nuestra vida sucede y transcurre en la más completa calma, en la más completa tranquilidad, porque todo lo tenemos, en la mayoría de los casos, nos olvidamos de ese Dios santo y confiamos, como dice el rey David: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Necesitamos de ese Dios santo todo el tiempo. Versículo 8. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Mire el progreso. Esta parte del Salmo muestra un reconocimiento de que Dios tiene el control absoluto, pero muestra también un abandono después de la bendición de Dios en confiar no en Dios sino en lo que tiene. Muestra cómo David reconoce después de su soberbia que es Dios el que lo afirma, pero Dios esconde su rostro de él. Y entonces vuelve y recapacita y dice: Señor, a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Esto nos recuerda a un profeta rebelde también. Cuando estaba dentro del vientre del gran pez, Jonás capítulo 2, versículo 7. Dice: cuando estaba en mi angustia, clamé a Jehová. Cuando estaba hundido en mi angustia, clamé a Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mire cuán necesarias son nuestras tribulaciones. Cuán necesario es que nuestra vida sea llena también de altibajos. Dios muestra su amor para con sus hijos, porque el que es hijo de Dios aprovecha esos momentos para buscar de ese Dios santo,
santo, santo. Vuelve el salmista y recuerda la importancia de clamar al Dios Todopoderoso. Y recuerda cómo había sido su clamor. Y se dio cuenta de que solo en Dios estaba la salvación. De que solo en Dios estaba la vida, estaba la seguridad. Que debía dar toda la gloria a Dios y siempre depender absolutamente de Él. Recuerda todo lo que había dicho en los salmos anteriores. ¿Recuerdan cuando el Salmo 28, cuando hablamos del Salmo 28, Salmo 28 capítulo 1, dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Él recuerda la importancia de clamar a ese Dios santo. Y recuerda la importancia de tener ese favor continuo de Dios. Salmo 142, versículo 1. Vuelve y dice el salmista: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Mire, iglesia, nunca olvide que la oración es el recurso infalible que Dios le ha dado a su pueblo. La oración es ese recurso, esa arma infalible que tiene el pueblo de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo, cuando escribía en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento, toda altivez y todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y aun cuando el Hijo de Dios se ve acorralado y sin saber por dónde volverse, todavía puede acudir en oración a ese Dios santo, y Él lo librará de todas sus angustias. Dice la Escritura: porque por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. No se olvide, iglesia, nunca de orar. Mire cuán importante es reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios. No dudes del resultado de la oración. No pienses que Dios no te escucha. No pienses que Dios no te responde. Solo teme cuando no permaneces en Cristo y cuando su palabra no permanece en usted. Solo teme cuando eso falte en su vida. Porque si permaneces en mí, dice Cristo en San Juan 15:17, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es la condición, iglesia. No, por eso no dude nunca del buen resultado de la oración. Esa mano que lo hiere por un poco de tiempo, esa misma mano lo puede curar. Cuando usted se vuelve en oración hacia Él. Acudamos a aquel que nos está golpeando, porque lo que Él quiere es oírnos, es escuchar nuestra voz. Recuerden lo que dice la Escritura: porque Jehová al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
La oración para el cristiano es el mejor contentamiento, más que el edificar una ciudad completa. Mire, iglesia, cuando el hombre está en tribulación, cuando el hombre está en angustia, busca refugio en la alegría, en la diversión, en los deleites de la carne, en los deleites de la vida. Pero esta receta, iglesia, es una receta lamentable para la mente afligida y abatida, porque lo aleja del verdadero remedio, del verdadero consuelo, que es Dios. No olvide esto, iglesia. La oración triunfa donde todo lo demás falla. La oración triunfa donde todo lo demás falla. Por eso dice la Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. No dejes de orar, iglesia. Ora sin cesar. Ora en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ore por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca pueda dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Mire, iglesia, ¿qué gratitud tienes para con Dios? ¿Cómo evidencias ese agradecimiento para con ese Dios santo? Y recuerde que el favor de Dios dura toda la vida. Nos vemos el próximo jueves a las 6:30 y el domingo nuevamente a las 9 en punto de la mañana para estudiar la tercera parte de este salmo que está muy interesante. Que Dios lo continúe bendiciendo grandemente.